Candidato Federico Gutiérrez, buenas tardes, bienvenido. Juan, ¿cómo estás? Un abrazo. Qué gusto saludarlo, candidato. Muchos temas para conversar sobre Medellín. Ya entramos en una, no voy a decir recta final, todavía estamos a 1 mes y 22 días de las elecciones regionales, pero sin duda usted está llevando una gigantesca ventaja frente a sus contendores en la capital de Antioquia. Así que para arrancar, no le quiero preguntar de Antioquia, sino que le quiero preguntar un tema de política nacional. Un hecho como este, la orden de captura internacional emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de Arturo Char, quien, pertenece al Partido Cambio Radical, quien de una u otra forma ha hecho política de la mano del hermano de él, de Alejandro Char, quien ha hecho política de la mano suya, porque recordemos que el año pasado, al momento de hacer una candidatura, buscar una candidatura que se decantó por la suya, pues él estuvo muy cerca a usted. En la consulta participó. En la consulta, ¿no? Claro. Que quedó de segundo. ¿Qué opinión le genera? ¿Qué opinión le merece esa orden de detención dictada por la Corte Suprema? No, mire, que por supuesto la Corte es la que tiene que seguir el proceso y por supuesto tiene que tener todas las garantías de todas partes, pero por supuesto la Corte avanza en un proceso y uno tiene que ser respetuoso de esos procesos. Hombre, que todo lo que se indica son temas delicados y graves, pues por supuesto que sí, pero para eso está la justicia, para que se determine y que siga la investigación, y eso es lo que prácticamente yo tendría que decir. Eso nos abre hacia una discusión muchísimo más grande, amplia, que es la de la plata que se maneja, tal vez a sabiendas o tal vez sin que los candidatos lo sepan, para mover votos, para movilizar a los votantes para que apoyen a uno u otro candidato. Ese tema de la plata en la política, ¿a usted no le parece que es algo que tiene que ser resuelto de manera urgente? Pero por supuesto, Juan Pablo, es que nosotros mismos lo denunciamos en la campaña de cómo se estaban financiando otras candidaturas y que en últimos terminaron hasta con el apoyo de narcos. Por supuesto que ese es un tema nacional y eso es cada vez peor. Uno mira, por ejemplo, ahora en estas contiendas que se están dando en el ámbito local, Juan Pablo, es un tema que cobra mucha más relevancia también. ¿Y desde dónde vienen las financiaciones? Mire, por ejemplo, nosotros tenemos al día todo el tema de cuentas claras. Mire a ver si los otros candidatos todos están poniendo de dónde reciben los recursos, de con qué plata, por ejemplo, ponen las vallas, con qué plata ponen las cosas. Es muy importante llevar ese registro día a día a través del tema de cuentas claras y así lo estamos haciendo nosotros. ¿Siente usted que hay candidatos que están en esta competencia con usted para llegar a la alcaldía de Medellín que no están siendo transparentes? Pero a ver, Juan, esta semana denunciaban cómo inclusive, supuestamente con dineros públicos de la alcaldía están financiando otros candidatos. Y lo demostraron a través de unas cuentas, lo demostraron a través de unos productos, con una universidad importante de la ciudad que yo me niego a creer, que una universidad tan importante como la Universidad Nacional se preste para eso. Yo conozco al vicerrector, es una persona seria, yo por ejemplo confío en él, pero él tiene que investigar qué pasó adentro de esa contratación de más de 9.000 millones de donde están sacando productos de videos y apoyo comunicacional, presuntamente para los candidatos que hoy tienen la alcaldía de Medellín. Pero eso es lo que vemos día a día. Acá lo que hay que revisar son temas a nivel nacional también, Juan Pablo, como lo presentas. Hay unas alertas, mire, la plata del narcotráfico. La plata del narcotráfico, básicamente, hoy tenemos más cultivos que nunca antes en Colombia. Esa plata, la pregunta es si está o no permeando las campañas. La pregunta es qué está pasando realmente en diferentes regiones. Pero frente al tema de Medellín específicamente, yo sí creo que es importante que esas denuncias que ya se abrieron y que se pusieron, pues que investiguen lo que está pasando. Mire que la Procuraduría ya, por ejemplo, Medellín, se pronunció... Candidato, pero en el caso de Medellín, por ejemplo, en donde están los combos, y no vamos a negar su existencia, los combos están, hacen presencia, tienen un control territorial, no solamente en las zonas de ladera, incluso también en el centro mismo de Medellín. ¿Uno cómo hace para verificar que los combos no estén presionando para que apoyen a uno o a otro candidato? Pero es que está pasando. Vea, yo estoy acá, por ejemplo, en Villa Guadalupe, en la Comuna 1. Yo no voy a dejar de ir al sitio de la ciudad, pero la queja de la comunidad
es cuando se le arriman y le dicen a la gente, vea, es que usted no puede pegar ese afiche de Fico porque Fico aquí no lo apoyamos nosotros. Usted va a la sierra, usted va a diferentes zonas de la ciudad, en Manrique, en Aranjuez, en el 12 de octubre, la queja es esa. Y es lo que yo he venido denunciando también, es estas estructuras criminales saben, la llamada oficina y la alianza de estructuras criminales, que nosotros les dimos golpes duros, nosotros prácticamente todo ese famoso cuerpo colegiado, junta directiva de esas estructuras criminales, todas terminaron en la cárcel. Hoy, por ejemplo, están en un proceso de negociación de paz con el gobierno nacional, todos están allá junto en Itagüí. La pregunta es, ¿cómo nos va a dar a nosotros las garantías el gobierno nacional a través también de una negociación que tienen con ellos, donde no interfieran en las elecciones? Yo denunciaba porque conocimos desde personas que están, por ejemplo, en esa mesa de negociación de parte del gobierno, donde anunciaban que algunos de los jefes de estructuras criminales que hoy están pagando cárcel, los que capturamos nosotros, saldrían durante horas en el mes de septiembre y que instalar mesas por la vida o mesas por la paz en los barrios de Medellín. Yo pregunto, ¿serán mesas por la vida y mesas por la paz o mesas para el constreñimiento electoral para que no puedan votar por nosotros? Esa es la alerta que nosotros hemos hecho. Ahora bien, que avancen en el proceso de negociación. Si están arrepentidos realmente estas personas de lo que hicieron, del daño que hacen, lo que tienen que hacer hoy es, primero, que dejen de asesinar, que dejen de extorsionar, que dejen de desplazar a la gente y de reclutar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y yo como alcalde de Medellín, queriéndolo Dios y la gente, a partir del 1 de enero, me encargaré de todos esos jóvenes que salen de esas estructuras criminales. Si es que estos delincuentes los dejan libres realmente para que esos jóvenes puedan rehacer sus vidas, yo me encargaré de ellos para todo el proceso psicosocial y que se reinserten a la vida civil y que tengan educación, empleo, oportunidades. Ese es nuestro alcance, el del gobierno nacional, que tiene las competencias, que haga el tema de negociación, pero que le expliquen a la ciudad bajo qué marco jurídico están negociando y básicamente cuáles son las condiciones que están poniendo. Mire, hay un tema que incluso se lo preguntamos a usted cuando estaba como candidato presidencial y que hoy vuelve a salir a través de un trino de su contrincante electoral, el señor Upegui, quien escribió en su cuenta de Twitter: Fico es el peor alcalde que ha tenido Medellín, gobernó con la oficina, protegió a los contratistas corruptos de Hidroituango, aumentó el desempleo, los hurtos y los homicidios. Si vuelve, la ciudad retrocede 20 años. Sabemos que usted ya lo denunció por injuria, pero quiero preguntarle por ese tema que vuelve a salir a flote en este momento y que cobra vigencia porque hay voceros de la oficina de Envigado que están queriendo sumarse a esa paz total del gobierno nacional. ¿Cómo le puede usted explicar a la ciudadanía respecto a esa posible inhabilidad para hablar, o mejor, como algún conflicto de intereses con esos voceros de la oficina de Envigado que están queriendo la paz total, pero que tienen que ver con una investigación que se hicieron y que sigue vigente con personas cercanas a su administración y que incluso dijeron que ustedes durante su administración pues hicieron acuerdos con la oficina de Envigado para tener mayores índices positivos en materia de seguridad? Eso es completamente falso, Andrea. Primero, quien pone ese trino pues es quien quiere representar la continuidad de este mal gobierno y de quien mal gobierna Medellín, que tiene a esta ciudad sumida en el caos en lo social y también en la infraestructura física. Entonces, todo eso es falso. Claro que ellos van a continuar el relato. Andrea, pero yo pregunto, ¿es que acaso no es el mismo relato que construyó Petro y que construyó Guanúmen y que le dieron ya de premio llevarlo a un consulado que para que dijeran que yo estaba relacionado ahí? ¿Tú crees que si existiera realmente una investigación donde supuestamente yo tenía una relación con esta gente, yo podría estar acá tranquilo, ¿no? Yo no podría ni ser candidato ni nada? ¿Por qué? Porque es que todo lo contrario, fui yo quien le dio la pelea a esas estructuras criminales. Yo te voy a mostrar algo y no sé si se ve, pero miren esta imagen. Ahí me preguntan cuál es su relación con la estructura, yo le muestro cuál es mi relación. Todos capturados. Cuando yo llegué a la alcaldía, toda esa gente que hace parte de la famosa estructura de la tal oficina estaba en la calle, estaba libre. Y con nosotros todos terminaban en la calle o en la cárcel. Con nosotros todos terminaban en la cárcel. Y yo te pregunto, esos no son justamente los que planean los atentados contra mí y contra mi familia. Entonces es muy fácil para estos corruptos que hoy gobiernan a Medellín y para ese candidato que por supuesto quiere representar las mismas mentiras y vienen con las mismas mentiras que venía el pacto histórico. Los que se hicieron el pacto con ellos fueron ellos en el pacto de la Pucón. Los que están aliados con las estructuras criminales son ellos. Y nosotros aquí lo que vamos a seguir es dando la lucha en contra de estructuras criminales. O sea, aquí toda la autoridad moral para seguirle dando esta
batalla, las estructuras criminales y que la gente iba tranquila. Aquí estamos en Villa Guadalupe como una burla. Y la gente aquí, por ejemplo, agradece la pelea que le dimos a estructuras criminales. ¿Por qué? Porque en su momento la gente pudo ir más tranquila. ¿Pero qué pasó? Los dejaron tranquilos estos 4 años, hicieron los pactos y aquí vemos otra vez cómo la extorsión está disparada, cómo la gente tiene miedo, cómo siguen reclutando a los niños y a los jóvenes. Y bueno, yo lo que sí le pregunto al gobierno nacional es, ¿ese proceso de paz es para que realmente exista paz en Medellín o es para interferir en el proceso electoral de Medellín para evitar que yo sea alcalde? Para preguntarle, si usted llega a la alcaldía de Medellín, entonces, ¿cuál sería su propuesta para, usted ya dice, va a combatir todos estos grupos, pero si ellos quieren hacer mesas de acuerdo, de diálogos, de ponerse de acuerdo para bajar los índices de seguridad o para que no haya más violencia, ¿qué va a proponerles usted si llega a ser alcalde? Andrea, te lo voy a decir de manera muy concreta. Es más, yo le mando un mensaje al gobierno nacional, al presidente Petro, y le envío un mensaje también a estas personas que desde la cárcel de Itagüí están sentadas negociando con el gobierno. Primero, quien tiene competencia dentro de lo legal para adelantar o no un proceso de diálogo de paz es el gobierno nacional a través del alto comisionado. Tienen la competencia, que lo hagan. Lo primero que yo pediría, que le cuenten a la ciudad del país que están negociando y bajo qué condición y bajo qué marco jurídico. Segundo, que nos digan realmente dónde están incluidas las víctimas en la mesa de negociación, y eso lo pediríamos también. Entonces el gobierno tiene las competencias. Si estas personas que están allá en Itagüí, y yo mando el mensaje de manera directa, tienen realmente voluntad de paz, realmente quieren dejar de asesinar, quieren dejar de desplazar, quieren dejar la extorsión, quieren dejar las rentas ilegales y sobre todo quieren liberar a esos jóvenes que tienen practicantes secuestrados en estructuras criminales, que son más de 5.000, 7.000 jóvenes. Mi propuesta es la siguiente: que primero eso lo avale la justicia y lo avalen las entidades nacionales que tienen competencia. Y yo como alcalde, mi compromiso, si existe realmente una voluntad de paz, es que a partir del 1 de enero, que yo me posesione como alcalde de Medellín, queriéndolo Dios y la gente, yo me encargo de todos esos jóvenes que pertenecían o pertenecen a esas estructuras criminales, y yo me encargo desde lo social. Y yo mismo me encargo personalmente uno a uno, y con el programa que ya tenemos diseñado que se llama Parceros, que es donde le damos la oportunidad a los jóvenes que han sido parte de estructuras criminales que vuelvan a la vida civil y que tengan validación en bachillerato, carreras profesionales, técnicas, tecnologías, formación laboral, empleo o emprendimiento, y que rehagan sus vidas. Y que esto signifique que se le quite una sola oportunidad a jóvenes que en su vida han delinquido. Pero yo estoy listo en caso de que el proceso sea real y en caso de que exista voluntad de paz. ¿Para qué? Para que recuperemos la tranquilidad en la ciudad y sobre todo para que estemos del lado de la vida y que esos jóvenes tengan oportunidades y que jamás en su vida vuelvan a delinquir. Ese es el mensaje concreto, Andrea. Sí, candidato Federico Gutiérrez, precisamente volviendo a lo que pues denunció o lo que ha dicho el señor Juan Carlos Upegui, su principal contendor, y que usted ya lo denunció, él insiste para defenderse en que tiene pruebas y que además usted es el candidato del uribismo, del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted, señor Federico Gutiérrez, es el candidato para la alcaldía de Medellín de Álvaro Uribe? Aquí lo único cierto es que él es el candidato de la desastrosa administración que están haciendo en Medellín, o la mala administración, donde aquí se habla de grandes temas de corrupción que tienen que ser investigados. Es que yo no le estoy preguntando y es por el candidato, sino ya terminó. Pero ven, Paula, déjame, yo termino, porque yo creo que podemos hablar. Entonces, claro, pues ellos tienes que entender de dónde vienen y con el mismo relato. Entonces ellos vienen de allá y es el candidato del pacto histórico y de todo este mismo combo que ha inventado las mentiras. Segundo, yo soy el candidato de la gente, yo soy el candidato de este partido que llama Queremos, que es nuestro partido. Y por supuesto hay personas y hay movimientos que han adherido a nuestra candidatura, dentro de ellos también la gente del Centro Democrático, que nos sacaron candidato a la alcaldía y nos están apoyando. Tienen sus listas propias al Consejo, como yo tengo mis listas propias también al Consejo de Medellín, y tienen otras. Yo aquí estoy buscando a toda la gente de Medellín. Hay personas del Partido Verde que están buscando acercamientos. Hay personas inclusive de partidos como Representa Dignidad, o lo que significaba Compromiso Ciudadano, que han buscado acercamientos.
A mí no me importa hoy esa discusión de izquierda, derecha o centro. Esto es a través del sentido común. Esas ideologías dividen, los valores unen. Entonces, nosotros lo primero que le decimos a la ciudad del país es, vamos a dar la alcaldía, pero es que la estamos dando nosotros. Otra cosa es que otras personas adhieran, a quienes le agradecemos el apoyo. Pero esta candidatura tiene un candidato propio, que soy yo, que estoy del lado de la gente y que estamos, por supuesto, trabajando para que a la gente le vaya bien. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, nosotros lo que queremos básicamente es unir la ciudad. La ciudad no puede seguir dividida entre izquierda, derecha o centro. Yo quiero es que a la ciudad le vaya bien, no tengo un interés diferente a eso. Listo. Yo quiero, como le dije, candidato, que volviéramos sobre esa imagen que usted nos presentó ahorita en su teléfono celular, porque es importante y trascendental, sí, poner tras las rejas a quienes encabezan los grupos delincuenciales que se dedican a la extorsión, al narcotráfico, en fin, a convertir en una pesadilla la vida de los habitantes del Valle de Aburrá, particularmente de la ciudad de Medellín. Pero esa imagen que usted nos muestra es la muestra o la prueba fehaciente de que detenerlos no sirve para nada. Porque si usted detiene a las cabezas, la delincuencia sigue funcionando y sigue operando. Y simplemente estamos matando una culebra que se regenera y se regenera y se regenera. Es decir, detener a los delincuentes, ¿de qué sirvió? Si finalmente hoy el problema sigue con vida, y si usted detiene a los que están hoy encabezando, pues luego volverá a resurgir de otra forma. Es el eterno ave fénix, candidato. Juan, pero yo le pregunto, entonces los dejamos en la calle tranquilos. No, no es la solución total. Y tenés razón en lo que estás diciendo. Pero parte de la solución sí es que esas personas que cometen graves delitos paguen por lo que hacen, porque eso se llama justicia. Ahora bien, esa no es la solución total y lo hemos visto en el país. Y lo vemos que no simplemente por el hecho de capturar los cabecillas es que desaparece el crimen. ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá. Tiene que ir con un componente social muy fuerte también, y es como evitar que nuestros niños se salgan del sistema educativo. Pero usted sabe por qué se salen del sistema educativo en séptimo y noveno. Pues básicamente porque ellos lo que están siendo muchas veces reclutados por esas estructuras criminales. Entonces hay que trabajar en lo social. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a buscar a los niños que se estaban yendo de estudiar, a los niños que habían salido del sistema educativo. Yo mismo iba puerta a puerta a buscar a los niños que habían salido del sistema. Logramos recuperar más de 8.000 niños que habían salido del sistema escolar. Eso hay que hacerlo. A los jóvenes que están en situación de base y de estructura criminal, los buscábamos con el programa Parcero y logramos recuperar 1.080 y lo vamos a volver a hacer. Y como he dicho, en caso de que exista hoy una voluntad de paz, vamos a buscar a estos jóvenes para que tengan oportunidades sin que le quite una sola oportunidad que no haya delinquido. Juan, necesitamos que funcione la justicia, que desde las cárceles no sigan delinquiendo. Tienes toda la razón en decir que lo único no es solo la captura, claro. Pero estas personas tienen que pagar por lo que han hecho, es que son homicidios, son delitos gravísimos. Lo otro, la extinción de dominio. A la estructura, la terraza, ligada a estas estructuras criminales, les aplicamos extinción de dominio en un proceso con fiscalía, en un proceso con policía, con inteligencia, de 470.000 millones de pesos en bienes. Entonces, ¿qué quitarle está en la plata? Pero claro que esto es un fenómeno social estructural. ¿Qué necesitamos? Que aquí haya cultura de legalidad, que la gente tenga oportunidades, pero que no quede el mensaje como queda hoy en el país, que básicamente todo es para los criminales y que son entonces los que terminan mandando en el país. Eso no puede pasar. Yo soy de los que sí creo que a quien hace las cosas mal hechas, el Estado en conjunto lo tiene que perseguir y tiene que premiar es al ciudadano que sí cumple la norma. Juan, ¿qué es mejor? Que esos tipos que están allá hoy en la cárcel, entonces estén afuera que estén allá. Yo sí no creo. Ahora bien, comparto tu posición de que no es la única estrategia. Hay que hacer más cosas y la estrategia tiene que ser integral desde lo social, educación, oportunidades reales, y todavía tenemos una situación compleja. Y vuelvo, insisto, si esta gente está arrepentida, si esta gente tiene voluntad de paz, yo estoy listo para encargarme de todos los jóvenes que hacen parte o harían parte de las estructuras criminales una vez se salgan, y hay que dar salida social.
Candidato, usted justamente habla de voluntad. Hay algunos grupos, algunas bandas de estos que están teniendo ciertos acercamientos e incluso se han sumado a lo que se ha llamado la paz total. ¿Usted apoyaría esa paz total de estos grupos siempre y cuando tengan esa voluntad, tal como lo están haciendo con esos acercamientos a través del gobierno nacional? Mauricio, ¿cómo estás? Lo primero es que lo que hoy se evidencia, como se denunció desde campaña, los medios de comunicación, como lo hicimos nosotros, es que la traducción del pacto de la picota es la llamada paz total. Entonces, claro que todos queremos la paz, pero la pregunta es bajo qué condiciones. Entonces, el ELN puede seguir secuestrando, puede seguir asesinando a nuestros soldados, a nuestros policías, a la gente y no pasa nada. Yo creo que el Estado tiene que responder y cuidar a la gente. La gente está desprotegida en diferentes zonas del país. Mira lo que está pasando en Arauca, mira lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño, mira lo que está pasando en Catatumbo. O sea, la situación de orden público es gravísima. Plan del Golfo. No, la pregunta es, ¿tienen voluntad de paz? Háganlo. Disidencias FARC, ¿tienen voluntad de paz? Háganlo. Pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Es que tiene que haber un Estado fuerte que proteja a los ciudadanos, que llegue la inversión social a esos territorios. Pero lo grave es lo que terminó confesando hace pocos días el hermano de quien hoy es presidente de Petro, y diciendo básicamente que con la visita a las cárceles consiguieron 1,5 millones de votos en la región. ¿No les parece demasiado grave? El país no le parece grave. Y que vino fue de las estructuras criminales como nosotros lo denunciamos. O es que pregúnteme por qué en Cauca había territorios donde nosotros no podíamos entrar en la campaña. O por qué asesinaron a Jesús Montano, líder de la comunidad indígena Mitaca, que estaba amenazado por disidencias FARC por apoyar nuestra candidatura. Entonces, yo creo que es que aquí lo que no puede haber es una entrega a los narcotraficantes y a estos grupos que hacen daño. La paz la queremos todos, pero que tengamos claro es bajo qué condiciones y cómo no desfortalecer nuestra fuerza pública mientras se lo entrega al país a los peores criminales. Eso es lo que en última está pasando. Bien, le cambio de tema, candidato Federico Gutiérrez, para hablar de la movilidad en Medellín. Aquí se habla de trancones, allá se dice que son los tacos. Y aunque nos llevan muchos años adelante con el metro, por ejemplo, en Medellín, todavía quedan unos pendientes. ¿Cuál es su propuesta para la movilidad en Medellín? Vea, así es, tacos. Y mucho. Y la verdad tenemos también serios problemas de movilidad. Créeme que no solo Bogotá, cada vez hay más carros, más motos. Hay que fortalecer el sistema de transporte público. 2 proyectos importantes. El tema del corredor de la 80, del metro de la 80, que es un proyecto que cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, durante 3 años y medio desde que empezamos hasta mitad más o menos de 2019, hicimos la estructuración técnica, legal y financiera del sistema. Un proyecto de más de 12 kilómetros que sería una especie de metro o un tranvía en la zona occidental de Medellín y que ayudaría a mejorar mucho la movilidad. El otro, el proyecto Tren del Río, es un proyecto que cubre los 10 municipios del área metropolitana, paralelo al metro, y que además ayudaría a desaturar mucho el metro hoy en horas pico y que tenga incidencia para los municipios del Valle de la Aburrá. Esos proyectos son fundamentales para poder mejorar básicamente en el tema de movilidad sostenible. Son grandes proyectos, se necesita la viabilidad del gobierno, se necesita un compromiso del COMPES con la financiación de ley de metros, pero hay que seguir avanzando. Lo otro, la integración de rutas, integración tarifaria, con el mismo sistema de la tarjeta metro, que la gente cuando se sube a un bus paga una sola vez y se baja después en el sistema metro y lo puede utilizar, así como pasa hoy cuando vas en el metro, toma las estaciones de transferencia y vas hacia las zonas más de ladera en la ciudad, por ejemplo, donde estamos hoy como una 1, donde viene, por ejemplo, el Metrocable. Entonces, un solo tiquete para desplazarse por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque necesitamos aliviar la carga también económica a la gente. Entonces, en la medida de que haya integración física y tarifaria, se mejoran, por supuesto, las condiciones para que la gente se pueda desplazar en la ciudad. Y candidato, yo también quiero preguntarle sobre otro tema, y es que en los últimos años hemos visto cómo en Medellín ha crecido el fenómeno de la gentrificación, con el que prácticamente también se está generando una burbuja inmobiliaria que en cualquier momento puede explotar, y los precios de los arriendos están subiendo de manera exagerada. ¿Usted eso lo ve como un problema o como una oportunidad? Y si es un problema, ¿qué hacer para atacarlo? ¿Cuál es su propuesta para ese punto específico?
Paola, es que tienes toda la razón, ya está pasando. Imagínate que si tú comparas, por ejemplo, un arriendo de un apartamento en el sector de Laureles hace 2 años, o en el Poblado, o en la América, en diferentes zonas, lo comparas con hoy, se duplicó el arriendo. Y sabes que le empezó a pasar a la gente. Entonces, cuando cumplían los contratos, le decían a la gente, necesito que me entregue el apartamento. ¿Por qué? Porque va a subir de precio. ¿Qué empezó a pasar? Varios fenómenos. Esta ciudad nuestra se disparó en el tema de turismo en los últimos años. Acá hay un atractivo muy grande hoy que es la ciudad. Es la ciudad que más recibe turistas hoy en Colombia por encima de Cartagena y de Bogotá. 1.400.000 turistas en un año y vamos a seguir creciendo a 1.700.000 hasta llegar a los 2 millones y eso lo vamos a superar rápidamente. Eso es bueno porque trae economía, pero genera el problema de gentrificación. Pero también, ¿por qué? Por los arrendamientos de largo plazo. ¿Qué está pasando hoy? Imagínense que hoy Medellín es la ciudad número uno de los llamados nómadas digitales. Es la ciudad número uno per cápita en el mundo de nómadas digitales. Es la persona que trabaja desde su equipo, desde su iPad, desde su celular y simplemente tiene que estar conectada y trabaja desde cualquier parte del mundo. Eso se llama los nómadas digitales. Medellín hoy es la ciudad número uno del mundo de nómadas digitales per cápita. Estamos por encima de Nueva York, por encima de Barcelona, por encima de ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que mucha gente se venga a vivir a la ciudad durante 6 meses, un año, entonces empieza a dolarizar también esa economía, empieza a crecer esa economía y termina desplazando a los habitantes en varias zonas. ¿Qué ha sido lo otro? El fenómeno de Airbnb. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es prohibir, pero sí regular en algunas zonas residenciales para proteger a las personas que viven en la ciudad, pero que además se va viendo cómo genera ese desplazamiento, como tú lo dijiste, el nombre es ese, la gentrificación. El año entrante, Paola, a partir del 1 de enero, comienzan las modificaciones, legalmente se cumple una etapa de lo que llamamos los planes de ordenamiento territorial, los POT, y a partir del 1 de enero podemos empezar a modificar los componentes de mediano plazo. Y ahí hay que dar una revisada a lo que está pasando. Ahora bien, que es bueno que llegue un turismo, pero un turismo que no venga a ser turismo de sexo y droga. Si queremos un turismo que genere valor, que agregue valor a la cultura, que agregue valor a la gente, que mejore calidad de vida y que genere mucho empleo, como el que se está generando en la ciudad. Pero la ciudad va a seguir creciendo en ese sentido. Es algo bueno para la ciudad, ahí es que proteger a los moradores. Candidato, yo me quedo candidato con lo que usted estaba mencionando, porque justamente por allí iba la pregunta que le quiero hacer y es referente específicamente a uno de los lugares que se está conociendo ahora como el burdel a cielo abierto en Medellín, que es el Parque Lleras, y justamente usted tocaba el tema y quiero preguntarle cuál es su propuesta para mitigar esta problemática de prostitución y de diferentes cosas que pues a la postre terminan dándole una mala cara tanto al Parque Lleras como a la ciudad de Medellín. Andrés, ¿cómo estás? Mira, no solo pasa en el Parque Lleras, esa es la realidad, pasa en muchas zonas de la ciudad. Y lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, pero créame que también hay prostitución en niños. El tema de la trata de personas es gravísimo. El tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es gravísimo. Y aquí sí tenemos que actuar de la mano con las autoridades, porque es que sea turista o venga de la ciudad que sea de Colombia o de otra parte del mundo, el que venga aquí, tiene que respetar la norma y primero eso es un delito gravísimo y eso es lo que tienen que abrir líneas de investigación. Y son las mismas estructuras criminales que terminan manejando el tema de la trata de personas. Es doloroso, es triste y es una realidad y eso no se puede ocultar. Ahora bien, decir que todo el que viene a hacer turismo en Medellín viene a hacer droga, eso tampoco es cierto. Que tiene una proporción importante, claro que sí. Y a esos turistas lo que hay que dejarles muy claro, y ese trabajo lo voy a hacer yo también como alcalde, es que aquí son bienvenidos a la ciudad, pero no para ese tipo de turismo depredador. Nosotros queremos un turismo que agregue y genere valor. Esa zona hay que recuperarlas, pero más que recuperar una zona física, Andrés, y más que pensar en que hay, entonces es que es la mala imagen, no. Aquí el dolor es de las víctimas, el dolor es de las niñas que terminan en esas redes de trata de personas, en los niños que terminan en esas redes. Y eso, por supuesto, tiene que trabajar también muy desde lo social. Yo te digo algo, nosotros hicimos un trabajo, por ejemplo, en redes sociales de una escucha social. Yo les voy a leer si me permiten aquí mientras lo busco, yo les voy contando, porque es un resultado que a mí me da mucha tristeza ver
cómo se empiezan a generar unos referentes de sociedad que no son. Entonces, se le pregunta, por ejemplo, en algunas comunidades, yo estoy buscando aquí, si me dan un segundito, se les preguntaba, Vero, vos tenés para el cuadrito del tema de la exclusión social en zona norte. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta y es, especialmente a jóvenes en la ciudad, de algunas zonas de la ciudad, para no estigmatizar, y se les pregunta, ¿cuáles crees que son esos empleos o esos oficios que más, que son mejor remunerados o mejor pagos? Y mire pues el trabajo que tenemos social, porque ahí es donde nos tenemos que trabajar con los jóvenes y con los niños y las niñas de nuestra ciudad. Entonces, ¿cuáles creen que son los trabajos mejor pagados en Medellín? Oiga pues, webcam, OnlyFans, prostitución, dama de compañía, trading, marketing digital, influencer, contrabando en el Lleras, narcotraficante, gestor de paz, pagadiario y pick-up. Cuando tú ves eso en diferentes zonas de la ciudad, la pregunta es ¿con qué referentes están creciendo nuestros niños y nuestros jóvenes? Nosotros queremos es que nuestros niños, en vez de decir eso, lo que digan es básicamente, hay unos oficios ahí que no me pueden estigmatizar, mucho cuidado. No es lo mismo hablar pues del tema de prostitución que los llamados influencers, que son generadores de contenido, que es un trabajo y que hacen una tarea importante, son cosas diferentes. Pero lo que sí nosotros tenemos que trabajar es alrededor de los barrios. Y es como le vamos a dar oportunidades. Yo me sueño es que como cuando hacía el recorrido la semana pasada, en, en, la, en el 12 de octubre, en la zona noroccidental de Medellín, y un niño me decía, yo quiero ser piloto. Bueno, venga, cumple sus sueños. La otra niña que quiera ser científica, pero candidato, que quiera ser profesor. candidato, Esos son los temas duros. Uno no puede negar lo que es una realidad. Y la pregunta de Andrés me parece absolutamente pertinente porque da dolor de corazón, sí, ver cómo Medellín se convirtió en un lugar donde los turistas van, no todos, por supuesto, no vamos a estigmatizar, pero donde sí van, detrás del sexo barato, barato en dólares, porque lo pasan a pesos y es un jurgonón de plata. De ahí que las cifras, o más bien los datos de esa encuesta que usted nos presenta, pues tengan sentido. Usted le dice a un muchacho, oiga, métese a la legalidad, conviértase en dependiente de, yo qué sé, de una farmacia para ganarse un mínimo, mientras que una muchacha o un muchacho, lo que, no sé, que quiera entrar al trabajo sexual, se hace ese $1.000.000 en un rato con un turista. Entonces, ahí no podemos llamarnos engaños. No, claro, la solución sí puede ser meter a la gente dentro de la senda del trabajo legal, pero ¿cómo acabar con un negocio que es infinitamente más lucrativo? Es que lo es, candidato, lo es. Juan, es que lo primero es que se ocurre. Aquí nunca he negado que se ocurre, o sea, sería un absurdo. Yo me conozco la ciudad y me duele lo que pasa. Y por eso vamos a trabajar en eso. Claro que está ocurriendo. Pero yo también te digo una cosa, Juan. Claro, entonces un joven, gracias hermano, un joven que por ejemplo, simplemente el tema es comparativo en términos de lo que obtiene en términos de recursos, si esa es la meta. Claro, entonces claro que da más el narcotráfico que entonces ser ingeniero. Claro que da más el narcotráfico, pues es un tema de valores. Claro que da mucho más la prostitución y es muy fácil además con esas sumas de platas que ven aquí y se llevan a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que entonces otro tipo de actividad o ser docente o entonces ser científica, ¿no? Pero claro que sí, Juan, pero es que la discusión es alrededor también de los valores. Es que eso es lo que tiene que pero cambiar. No valdría acá. aquí la pena, Siempre candidato, no valdría aquí la pena es ir detrás del que está contratando el servicio. ¿No sería mejor empezar una gran estrategia de vamos a detener y vamos a procesar y vamos a encarcelar al extranjero que esté contratando estos servicios? ¿O eso no es viable? Claro que sí, Juan. Sí, claro que sí. Y si ves que es bueno tener esa gente en la cárcel porque hacen daño, claro que hay que capturarlos y desarticular la estructura ilegal. Yo lo dije ahora, que es la trata de personas. Pero además estamos viendo también unos fenómenos de no solo de nacionales, de gente de todo el país, que desde aquí lo que hace es explotar sexualmente a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sino también extranjeros que vienen a eso. Esos extranjeros tienen que terminar muy mal. Entonces tenés toda la razón. Es que yo jamás negaría eso, todo lo contrario. Claro que lo que hay que hacer es atacar un tema estructural y lo que hay que hacer es rescatar, porque mucho cuidado con eso. Ya no es un tema ni siquiera voluntario, que porque entonces le paguen más
frente a otra actividad, es que básicamente las tienen secuestradas y tienen secuestrados también a muchos de esos niños para que cumplan esa función a través de algo que llama la trata de personas. Entonces necesitamos articularnos con fiscalía, necesitamos articularnos con policía, necesitamos hacer un trabajo bien hecho para desarticular esas estructuras criminales. Claro que tenemos que estar de acuerdo con lo que estás planteando, Juan, que es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Me quedan... Y duele mucho, y duele mucho. Me quedan, candidato, 2 minutos para una ronda rápida de preguntas cortas, respuestas muy, muy breves. Arranco con usted, Andrea, por favor. Sí, ¿qué le diría a Arturo Char con orden de captura internacional? Arturo Chávez tendrá que responderle, por supuesto, a la justicia. Pero que así, por supuesto, lo haga. Tiene una orden de captura y tiene todo el derecho también a su defensa y que se sepa toda la verdad. Candidato Gutiérrez, usted en un polémico trino defendió, respaldó a la organización Sarmiento Angulo cuando se conoció la multa millonaria en Estados Unidos que tendrán que pagar por el caso Odebrecht. ¿Es porque esta organización está respaldando su campaña? No, ¿y cómo están respaldando mi campaña? Además, el trino mío va en la medida de decir que ni los accionistas, por supuesto, ni los fundadores quedaban involucrados en el caso. Pero frente al tema de Odebrecht, todos los responsables tienen que responder ante la justicia. Es que la corrupción nos ha hecho mucho daño. Mire, todos los que hayan tenido que ver con ese tema de Odebrecht tienen que responder. Y aquí la ventaja es que yo he tenido toda la independencia frente a diferentes grupos económicos y sociales. Y mire, yo sí no soy de los que voy a estigmatizar, por ejemplo, a los que quieren acabar con todo el sector productivo. Si hay personas que han generado actos de corrupción, tienen que responder. Y eso, por supuesto, siempre lo hemos dicho. Primero que hará si llega a la alcaldía de Medellín. Recuperar lo social. Mira, hoy tenemos un problema serio, Mauricio. 400.000 personas aguantan hoy hambre en la ciudad. Es un problema gravísimo y hemos propuesto un programa que se llama Cero Hambre, básicamente donde se ha aliado también el sector productivo, por supuesto aportes del gobierno municipal y también de la mano con la iglesia y los bancos de alimentos. Segundo, un pacto por el empleo entre el sector productivo, volverle la confianza a la ciudad. ¿Para qué? Para que volvamos en esa senda que caracterizaba la ciudad entre el sector público, sector productivo, universidades y sociedad civil para generar bienestar, empleo y oportunidades. El tema de la seguridad. Candidato, respuestas, preguntas cortas, respuestas cortas, candidato. Del 1 al 10, califica la gestión del actual presidente Gustavo Petro. Póngale un 3. Listo. Me queda la mía, candidato. Y esta me va a extender un poquito en la pregunta. Voy a leer un pedazo de una canción que dice, me voy a saltar pedazos, ¿no? Pero que dice más o menos lo siguiente. Y vamos a subir el blackout para ver el poblado completo. Y sí, tú tienes los papeles en este culo, porque has pagado caro, yo facturo, y yo prendo el bareto y lo circulo. ¿El reggaetón ha estigmatizado a Medellín, candidato? Como género, yo no atacaría jamás el reggaetón. Tú tienes aquí, por ejemplo, grandes artistas, J Balvin, Maluma, Karol G. Y lo que a mí es que le han traído también progreso a la ciudad. Yo los conozco, son amigos míos y los respeto por el trabajo y quieren la ciudad y nuestra ciudad. Otra cosa es que algunos reggaetoneros con su letra estigmatizan toda una sociedad y eso es lo que nunca puede pasar, que le hagan básicamente entonces culto a la ilegalidad y que utilicen, por supuesto, a nuestras mujeres y a nuestros jóvenes como objetos. Eso no puede ocurrir y por supuesto que eso hay que rechazarlo. Este reggaetón que le acabo de leer es de J Balvin y canta en el Karol G. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿No están ellos mismos estigmatizando a la ciudad, hablando de sexo, hablando de bareto, hablando de plata, que son precisamente los asuntos contra los cuales usted pues claramente está soportando una parte de su candidatura? Primero, yo no le escribo las letras, mal haría yo. Yo sí le pido a todos los sectores que sepamos la influencia que se tiene sobre la juventud y sobre la responsabilidad social que hay. Estigmatizarles también a ellos sería un grave error. Y han hecho una gran contribución a la ciudad, al país. Claro, hay letras que a uno no necesariamente le gustan todas, pero la mayoría, por ejemplo, de sus letras
van orientadas a cómo fueron posicionando un país y una ciudad. Yo le voy a decir algo. Hoy en Spotify Medellín, por ejemplo, con los artistas locales, compite contra países. Por ejemplo, por encima de Medellín, en lista de reproducción, están solamente Estados Unidos y Reino Unido. Y esta es una potencia musical que hay. Ahora bien, frente al tema de la letra de estigmatización, eso lo tiene que revisar cada uno puede hacer un llamado. Pero yo, por lo menos, en lo que es lo personal, lo que es lo profesional, tengo un respeto por lo que ellos han hecho, pero sí pediría siempre es que entiendan cómo influyen en una sociedad y por supuesto que son referentes para que la gente lo siga. Pero es importante el trabajo que hacen, pero claro, todo ese tipo de debates caben siempre en la discusión, Juan Pablo. Candidato Federico Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Nos queda todavía casi 2 meses para seguir conversando, así que nos volveremos a encontrar en esta carrera hacia la alcaldía de la capital de Antioquia. Una buena tarde para usted. Con toda seguridad nos volveremos a ver, Juan Pablo, a ustedes, a todo el equipo. Gracias por esta invitación y bueno, aquí seguimos desde las calles de Medellín. Un abrazo. Gracias.